Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de La Quinta Emprende, un espacio donde hablamos sobre ciencia, innovación, emprendimiento y tecnología. Hoy nos acompaña Alfonso Salinas, presidente de ACIBA y gerente de estrategia y sostenibilidad de GNL Quintero, con más de 30 años de experiencia en los sectores público, privado y académico. De formación ingeniero civil industrial, Alfonso se ha convertido en un referente en la región en temas de sostenibilidad y estrategia. ¿Cómo estás, Alfonso? Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, contento aquí de estar en La Quinta Emprende. Muy bien. Después de toda esta larga presentación, quiero hacer este primer bloque, un recorrido un poquito de ese Alfonso detrás de todos los cargos y todos los trabajos que has hecho. Alfonso, desde la partida como ingeniero civil industrial, ¿cómo llegaste a interesarte por el área de sostenibilidad? Mira, yo estudié en los fines de los 80 y tanto, 90, y en esos años en Chile y en el mundo en general los temas ambientales eran muy noveles, no estaban muy desarrollados. Era súper incipiente en ese minuto. Súper ¿no? incipiente, no había ley ambiental, no había Ministerio de Medio Ambiente, no existía lo que había antes del Ministerio de Medio Ambiente, que es la CONAMA, pero existía una conciencia ya en el mundo. En particular, yo vivía en Santiago, yo soy de origen santiaguino, estudié en la Chile, y había una gran contaminación atmosférica en ese tiempo en la capital. Estaban las micros amarillas famosas y la calidad del aire era muy malo, entonces la vinculación con la problemática ambiental como problemática social, digamos, era una cosa que uno vivía como cotidianamente. ¿Pero se hablaba? ¿Era una conversación presente? Es que era muy fuerte, Yeah. Era mucho más fuerte que lo que es ahora. Imagínate, no existían normas, nadie tenía ninguna exigencia de calibrar los motores, no existían convertidores catalíticos en los autos, las industrias tiraban tanto humo como podían tirar, no había nadie que le dijera nada, digamos. Entonces sí, era muy mala la calidad del aire y era algo muy paradójico, porque en el fondo tú te levantabas y en la mañana, sobre todo en el invierno, que eventualmente había llovido y ahí se veía la cordillera, y al ratito era una nube realmente. En Inglaterra sucedió una cosa parecida, famoso en Londres en los años, claro, 20 años antes, que murió mucha gente en algún momento, con toda la calefacción a carbón, y un poco pasa todavía en muchas ciudades del sur, donde los problemas de contaminación atmosférica por leña son heavy. Uno pasa en esos lugares una noche y salís con tu ropa con olor a humo. Entonces, como por ese lado la vinculación, y en el fondo que tenía que ver con una reflexión, yo diría como más o menos intuitiva, que al final del día esa contaminación nadie lo hace adrede para dañar a las personas. Es como los mismos seres humanos persiguiendo satisfacer las necesidades que tenemos de transporte, de generar industria, de hacer el pan, de calefaccionarse. Esto tendría como efecto colateral. Exactamente. Yeah. Entonces, como estás buscando algo que te hace bien, y en esa búsqueda que te hace bien, te resulta mal. Entonces era como, ¿cómo no podemos articular esta problemática de una manera como más sensata? Entonces, yo en los últimos años de ingeniería civil industrial me tocaron y tomé cursos de economía y de economía ambiental, que era un concepto muy, muy nuevo. Había alguna gente que había estudiado fuera de Chile y tenían algunos ramos optativos. Entonces, como que tuve ese primer acercamiento a la idea de externalidades, que ahora todo el mundo con un poco este daño colateral que tú dices, e incluso a la idea de que las cosas tienen beneficio, pero también implican costos, y hay que buscar como algún balance. Entonces, en esos momentos yo hice mi memoria en estos temas, en ver cómo eran las rutas más costo efectivas de disminuir los problemas de contaminación, en particular vinculados al transporte público, cuáles eran las distintas vías tecnológicas y cuáles eran las que resultaban más costo efectivas, y esa memoria resultó premiada como las mejores memorias del año en ese tiempo, y se publicó en la revista Ingeniería Sistema.
Y justo en esos momentos se comenzó a conversar también a nivel del sector público, de la institucionalidad, cómo se abordaba esta cuestión. Y ahí en ese minuto, entonces, claro, con este hecho que pasa cuando estabas finalizando tu estudio, junto con un contexto que estaba ya empezando a hablar sobre estos temas, es que tú dices, oye, este es el camino por acá, esto es lo que me gusta hacer, porque igual hay una pasión de fondo detrás que imagino que implica también la decisión. Tal cual. O sea, ahí yo dije, esta beta me interesa y me puse a trabajar con una persona que estaba metido en estos temas y bueno, en esos momentos llegó la democracia a Chile, justo fue como al principio de los 90, cuando terminé de estudiar, y se comenzó a discutir dos alternativas de integrar esta temática en el aparato público. Una era generar un ministerio de medio ambiente y la otra era armar una comisión interministerial que coordinara las distintas perspectivas sectoriales que tiene que ver el medio ambiente. Entonces, que viera los temas por una parte el Ministerio de Agricultura, viera sus temas, el Ministerio de Economía, viera sus temas, el Ministerio de Minería, viera sus temas, y hubiera una unidad que coordinara esta acción, que era el modelo de la CONAMA, de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, que fue por la cual se optó. Y esa institucionalidad, cuando se armó en el Estado chileno, se hizo con platas del Banco Mundial. El Estado se pidió un crédito porque había que contratar profesionales, había que contratar computadores, había que hacer oficinas, había que hacer estudios, había que armar todo el asunto. Entonces a mí me tocó participar en el diseño de ese crédito, en particular en la unidad de medio ambiente del Ministerio de Economía. Y después me puse a trabajar en proyectos privados, que había un proyecto de conectar Chile con Argentina para traer gas natural desde Argentina. En Chile no había gas natural, no había gas Valpo, digamos, no había Metrogas. Había en el sur, en Punta Arenas, pero no había en toda la zona central de Chile, y Argentina tenía muchas reservas de gas natural y mucho uso de gas natural, y obviamente el gas natural era un combustible súper interesante porque permitía disminuir emisiones y a un muy bajo costo y generar electricidad y calefacción, etc. Entonces se armaron unos grandes consorcios, era un consorcio súper importante que iba a cruzar con un gasoducto por el sur y traer un gasoducto desde Concepción hasta Santiago, gasificando toda la zona central de Chile. Yo participé en ese proyecto y me tocó hacer el primer estudio de impacto ambiental que se hacía en Chile, que era un proyecto gigante entre dos países, Argentina y Chile, y que involucraba lo que involucran los estudios de impacto ambiental, que en ese tiempo no se sabía, que tenía muchas miradas, desde biólogo a ecólogo, a gente experta en suelo, a geólogo, Oye, y en esta mirada de ser, como tú bien comentas, según tu experiencia, pionero en muchas cosas que se hicieron en Chile en ese minuto, en específico en la parte ambiental, estas mismas ganas de ser pionero y de empezar siempre a pensar en cosas nuevas son las que te llevan acá a la región de Valparaíso. ¿Cómo se hace ese tránsito acá a la región? No, ese tránsito es más largo. Hice eso y después, las vueltas de la vida, me tocó irme a hacer cargo, me ofrecieron hacerme cargo de la unidad de medio ambiente del Ministerio de Economía, que era una unidad de medio ambiente que yo paradójicamente había ayudado a crear, a definir qué es lo que hacía. Entonces me fui al Ministerio de Economía, en el gobierno de Elwin, y fue divertido porque yo cuando diseñé con la persona que estaba a cargo, que era un consultor ahora súper importante, que es Ricardo Katz, que es como de las personas que partieron en estos temas en Chile y tiene una consultora muy grande y asesor del CEP y de muchas empresas, en fin. Yo era un cabrito que estaba estudiando ingeniería en mi último año y me dijo, mira Alfonso, lo que hay que hacer para la unidad del Ministerio de Economía es tener 2 computadores y tienen que hacer unos estudios de esto y esto otro y valen tanto y lo pueden hacer tan emergente. Porque cuando me tocó hacerme cargo de eso me di cuenta que todo eso no servía para nada más. Y que hasta cierto punto el síndrome del fracaso de ese sistema era que lejos de mirarme en el Ministerio de Economía como parte del Ministerio de Economía, me miraban como alguien de la CONAMA que por alguna razón extraña estaba alojado en Teatino 120, que era el Ministerio de Economía. Entonces yo fui a hablar con el ministro, me presenté, le dije, el ministro Álvaro García era el ministro, que ahora está de jefe de la campaña económica de la Carola Toá.
y le dije, oye, abajo hay en el piso abajo hay una unidad del ministerio suyo que ve los temas medioambientales. Me dijo, sí, claro, pero sabe que lo que hace no tiene mucho sentido y lo que debería hacer, en cambio, debería promover la adopción de prácticas ambientales que a la vez reduzcan costos y sean win-win para las empresas. Más fomento productivo limpio. Entonces fui a hablar con la Corfo, en fin, y me lo compró, y de ahí nació lo que fue el Consejo de Producción Limpia. Yo armé ese como concepto. Y estuve un año trabajando en el Ministerio de Economía y a mí me interesaba, me había ido súper bien en la Escuela de Ingeniería, en fin, y yo quería seguir estudiando. Y postulé a la beca Presidente de la República, y postulé a la beca, unas becas que daba el British Council, y me fui a hacer un magíster de Economía Ambiental a Cambridge, en Inglaterra. Y después me fue bien allá y seguí con el doctorado, que me metí en otros temas, y estuve 5 años en Inglaterra estudiando. Y después... ¿Vuelves acá al país? Volví a Chile. ¿Y qué hiciste? Y cuando volví a Chile, tenía que devolver la beca, la Presidenta de la República, y me integré a la comisión, a una comisión presidencial en el gobierno de Lago, que estaba... Lago era un amante de Valparaíso, es un amante de Valparaíso, trabajaba con mucha gente cercana a Valparaíso, Ernesto Tone, entre otros, que es como conocido, que son todos porteños. Entonces querían armar algo en Valparaíso potente, una comisión presidencial. Entonces yo me integré ahí. Y ahí comencé a trabajar en la recuperación patrimonial que tú mencionabas, en el Plan Valparaíso, que era un plan grande, que coordinaba también distintos ministerios y que se hizo la coordinación del Merval. ¿Y esto en qué año fue más o menos? El 2001, 2002. Y estamos en 2025. ¿Te volviste un amante del paraíso también? Y ahí, claro, me metí en todo eso de regeneración urbana y de aprovechar en el fondo los potenciales que tenía, tratar de aprovechar, entre otros, el universitario con todas las industrias tecnológicas. Se armó en esos tiempos el concepto, se comenzó a discutir este tema y se armó el concepto de algo que también fue otro fracaso, creo yo, que fue lo que se hizo el edificio de la Corfo en Curauma, que hoy día es la sede de la PDI. Yo me acuerdo que tuve unas grandes peleas, yo quería que el edificio estuviera en Barón y que estuviera alojado con mucho más pequeñas empresas que estaban al alero de ASIVA en ese tiempo, pero perdí esa batalla. Son temas difíciles en todo caso. Y bueno, eso, ahí fue la Comisión Presidencial Plan Valparaíso y coordinaba muchas cosas. Todo el tema de la postulación a ser patrimonio de la humanidad. En ese tiempo salió todo el acceso sur, todo el tema del Merval, los carnavales culturales, todo el proyecto de la excárcel, del parque cultural. Entonces se coordinaban los distintos ministerios. La Corfo sacó muchos subsidios, que hicieron muchos hoteles, boutiques y ese tipo de cosas, el MIMBU también de recuperación urbana, y fue un tiempo muy, muy potente y muy interesante que después, cuando se acabó el gobierno de Lagos, se armó el programa con el BID, a mí me tocó negociar ese programa con el Banco Interamericano de Desarrollo, que era un programa potente y bonito, que lamentablemente yo creo que tampoco se ejecutó bien, o como estaba concebido. Yo estuve ahí mucho tiempo trabajando en eso y al final ya hacía clases también en un magíster de economía, la Alberto Hurtado, que tenía un magíster muy prestigioso con la Universidad de Georgetown en los tiempos de la dictadura, ILADES Georgetown se llamaba. Y terminé de trabajar en el sector público y ahí me quedé en la región y me fui a trabajar ¿Nunca pensaste en volver a Santiago? No, después, al contrario, ¿ya? Siempre me ofrecieron muchas, porque la mayoría de las posibilidades de trabajo están en Santiago. Entonces, y así en corto, ¿por qué decidiste quedarte acá en la región? Me imagino que no solamente por trabajo, claramente, como tú comentabas, la mayoría de las ofertas laborales están en Santiago, entonces, ¿por qué decides quedarte acá en Valparaíso y hacer no solamente tu carrera, tu vida acá en la región? Tal cual. Bueno, eso mismo, porque al final es la vida y uno tiene que tratar de elegir qué vida quiere vivir. Y a mí Santiago, una ciudad tan grande, yo viví todos estos 5 años en Cambridge, que era un pueblito chico, una ciudad muy chica que andaba en bicicleta. Me interesaba, siempre me gustó el mar, no me gustaba la contaminación de Santiago y creo que uno de los problemas estructurales de Chile, a mí siempre me interesaron los temas de desarrollo y de políticas públicas, tiene que ver con la excesiva concentración en Santiago, pues, todo el tema de descentralización. Si uno mira cualquier país que uno
no sé, le parezca como interesante en términos de desarrollo, tienen varias ciudades. Varias capitales, por decirlo así. Claro, o sea, incluso los vecinos Brasil o Argentina, no es que Buenos Aires y Brasilia sea todo, al contrario, tienen 4, 5, 6, 7, 8 ciudades donde se puede vivir y encontrar pega, y algunas estarán en la montaña, otras estarán en el centro, otras estarán en el mar. En cambio, que todo esté en Santiago, yo creo que es uno de los problemas de Chile, y me parecía que esta región tiene además todos los potenciales y tiene la gracia de que por otro lado está cerca Santiago, entonces uno tiene que hacer cosas, incluso de repente Santiago es más actividad cultural en algunos ámbitos o de cualquier tipo, y está al lado, pero con todos los beneficios de la buena calidad de vida que tiene acá y todos los desafíos, y por tanto nunca lo dudé. Y desafíos que vamos a conversar en el segundo bloque, vamos a hacer un diagnóstico de lo que es la región de Valparaíso, sus debilidades, oportunidades, y también que nos vayas a contar un poco de ASIVA y tu trabajo en la presidencia también de esta asociación. Así que te quedas con nosotros vamos a una pequeña pausa y ya volvemos en un segundo bloque. Ya. En el corazón de Reñaca y frente al mar hay un lugar que es más que un centro comercial. Es un punto de encuentro para quienes disfrutan la vida. Saborea la tradición italiana en Trattoria San Marco. Descubre los sabores chilenos en los sándwiches y platos de maestría. Disfruta tu café de cada día en Starbucks. Date un gusto con los sabores frescos y crujientes de Churros Café. O sorpréndete con la mezcla única de Sushi Burger Home. Te esperamos en Piazza Reñaca, un lugar para compartir, para crear recuerdos y disfrutar frente al mar. Encontrémonos en Piazza Reñaca. Estamos de vuelta en nuestro segundo bloque junto a Alfonso Salinas, presidente de ASIVA. Alfonso, ahora te quiero llevar a otro lado, un poquito menos personal, pero quiero que ocupes tu formación y como presidente de ASIVA para que analicemos un poco la situación que se vive hoy en la región de Valparaíso. Desde ASIVA, de esta asociación gremial, ¿cuál es el nudo que tiene hoy la región? ¿O cuáles son los nudos que han podido detectar ustedes? Mira, a ver, yo creo que la región de Valparaíso, de alguna manera, y tampoco es tan sorpresivo que sea así, ilustra una problemática que también es nacional. Yo creo que la paradoja que tiene Chile, y que se ilustra súper bien en la región de Valparaíso, es que, por una parte, uno tiene muchas razones para estar frustrado y ser pesimista en miles de cosas. Desde, no sé, hoy día se habla mucho de la delincuencia, en Valparaíso todos los problemas que tiene la capital de la región, que es Valparaíso, la ciudad de Valparaíso, que para qué los voy a nombrar, ¿no? Todos los desafíos que uno siente que no somos capaces de cerrar durante tanto tiempo, pero por otro lado, a la vez, uno ve que tiene un tremendo potencial, ¿no? Uno dice, oye, pero no debería ser tan difícil recuperar Valparaíso, no debería ser tan difícil armar un buen plan de conectividad con Santiago, con tren o con lo que sea, etcétera, 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 etcétera. Y por alguna razón que mezcla de economía, sociología, política, cultura, algo nos pasa que si fuéramos un equipo de fútbol, estamos ahí, uno siente que podríamos ser mejor y por alguna razón no logramos terminar de concretar. Yo creo que
es como bastante comentado y sabido, ¿no es cierto?, que Chile durante los 90, un poco la época que yo te contaba, que a mí me tocó trabajar en el sector público y todo, Chile estaba avanzando como súper bien, con un montón de desafíos aún, pero se hacían cosas. Uno veía como habían desafíos y se más o menos resolvían o iban en vías de resolverse. Pero llegamos en algún momento donde yo creo que existe un diagnóstico bastante compartido, donde la palabra que mejor lo escribe es como estancamiento, como que nos estancamos. Entonces, como si estuviéramos ordenando una casa y estábamos más o menos bien, de repente como que dejamos de ser capaz de seguirla ordenando, de seguirla limpiando, y yo creo que resulta paradójico, porque uno dice, ¿por qué se le acabó la plata? Y uno dice, no, este no es un país tan pobre, no estamos en Haití, no es un país africano, ¿qué? ¿No hay profesionales que tengan la capacidad de hacer las cosas? No, tampoco, hay ingenieros, hay médicos, hay sociólogos, hay arquitectos, hay de todo. Entonces uno dice, ¿entonces por qué? Y es una gran paradoja, creo yo. ¿Y qué cosas han podido ustedes deslumbrar desde ASIVA en ese sentido? Mira, yo te diría que lo que nosotros estamos tratando de hacer en ASIVA, y a mí fue lo que me motivó de asumir el desafío de presidir al gremio, es tratar de aportar y de construir, más que de sentirnos en una galería que estamos mirando un partido y que criticamos y que decimos, oye, mira, el entrenador debería hacer esto, debería hacer esto otro. Más bien decir, oye, que nosotros no estamos sentados en la galería, nosotros somos responsables, somos jugadores en la cancha, y si estamos perdiendo el partido no es culpa del entrenador, es culpa también de nosotros. Claro, es asumir nuestra propia responsabilidad. Y en esta mirada del accionar, me imagino, ¿cuáles son las iniciativas que hoy en día están empleando? Yo te diría que lo primero es tratar de tener como un diagnóstico de por qué estamos como estamos y de identificar cuáles son los ejes de desarrollo que nos podrían sacar. O sea, dentro del partido hay que rayar la cancha. Claro, o sea, uno dice, a ver, ¿qué es esta región? Hay y aquí uno puede tener muchas teorías y muchas opiniones, pero hay ciertas cosas que yo creo que son más o menos consensuales y de sentido común. La región de Valparaíso es una región que tiene conexión al mar y que tiene puertos, por donde sale las mercaderías de Chile e ingresan. ¿Estamos al debe con el puerto? Y claramente estamos al debe con los puertos, con San Antonio, con Valparaíso, con Quintero, Puchuncaví, incluso con el puerto seco de Los Andes. Y es conocido que hay proyectos en cada uno de esos lugares que llevamos muchos años conversando y dándole vuelta y discutiendo y no siendo capaces de ponernos de acuerdo, y uno llega a un momento donde dice, oye, no podemos seguir así, tenemos que tomar una decisión y comenzar a accionar. No podemos seguir con la pelota trancada. Ese es un tema súper claro. Está todo el tema de la productividad. Si uno mira esto en términos como objetivos, Chile no crece económicamente porque la eficiencia, la productividad, el hacer más con lo que tenemos, no lo estamos logrando. Y ahí, en la región de Valparaíso en particular, está todo el potencial asociado a las universidades, ¿no es cierto?, y al emprendimiento y a las empresas basadas en ciencia y tecnología. Y uno dice, bueno, es un tema súper complejo, pero al final, en cualquiera sea el tema, las recetas siempre son más o menos las mismas, que son: trabajemos de manera seria, trabajemos de manera sistemática, pongámonos de acuerdo en un esfuerzo entre los distintos actores y no estemos peleando entre los privados por un lado, ni tampoco con los públicos, llegamos a un esfuerzo público-privado, incluyamos a la academia. Entonces, comenzar a trabajar las cosas con rigor, con sistematicidad y con perseverancia en el tiempo, no esta cosa de que trabajamos durante, no tengo idea, un par de años, cambia la autoridad y volvemos a foja cero y volvemos a hacer lo mismo. Tratar de tener una línea que se mantenga en el tiempo en esos temas es súper importante. Está todo el tema de la conectividad y la logística, ¿no es cierto? De nuevo, también lo sabemos, todo, o sea, la ruta más importante concesionada probablemente en Chile es la ruta 68. Y en ese sentido, porque hemos hablado también en los otros capítulos anteriores que hay un tema de articulación, hay un tema de asociación que también es lo que nos falta, que hay que trabajar en ello, pero hablando de hitos importantes que pudiesen pasar ya de cara al segundo semestre, por ejemplo,
¿Qué plantean ustedes en ASIVA? Mira, lo que nosotros planteamos fue, primero, dejarnos de pelear y dejarnos de criticar y abocarnos a trabajar. Entonces, lo que hicimos fue decir, ¿quiénes son los que tenemos que trabajar para que esto se revierta? Bueno, estamos todos los gremios. Está la Cámara de Comercio, está la Cámara de la Construcción y está ASIVA. Hagamos un esfuerzo entre los tres gremios. No estemos peleando entre los tres gremios, no estemos compitiendo. No, al final el objetivo es común. El objetivo es totalmente común. Entonces, armemos un esfuerzo compartido entre los tres gremios que lo estamos haciendo. Trabajemos en conjunto con el sector público. Entonces, trabajamos con el gobernador y trabajamos con los alcaldes y se armó esta alianza por el desarrollo, de los cuales nosotros fuimos impulsores. A mí me tocó hacer estos planteamientos primero al gobernador, el gobernador lo acogió súper bien en su segundo mandato y planteamos hacer este esfuerzo donde estén los tres gremios, donde esté el gobierno regional, donde estén los principales municipios y donde estén las universidades. Y estemos todos en una misma mesa pensando estas mismas preguntas que tú me estás diciendo y tratemos de tener respuestas. Pero adelántanos algo, Fo. Bueno, mira, una de las cosas que se está partiendo a hacer, como te digo, este es un tema que tiene es una medusa con muchas cabezas, pero hay un tema que es súper concreto, que es decir, en la región existen un montón de proyectos que tienen inversionistas que han tratado de hacer cosas, y cuando te digo tratado de hacer cosas, me refiero a haber gastado mucha plata en hacer la ingeniería, en hacer los diseños, en tramitar los permisos, no en la idea, sino que en trabajar, meterle años y lucas y profesionales y cabeza. Puerto Valparaíso, la Ruta 68, los temas del tren, el proyecto de las salinas que tiene Copec, los proyectos que hay en Quintero. O sea, hay un montón de proyectos que si tú los pescas y los miras, son proyectos que suman fácilmente 5.000, 6.000, hasta 10.000 millones de dólares. ¿Y cuál es el común denominador ahí? ¿En qué se tranca para avanzar? Entonces, ¿qué es lo que se está tratando de hacer en esta alianza? Primero, decir, oye, catastremos todos esos proyectos. Esos proyectos son piezas de un rompecabezas, que si uno las junta, arma un rompecabezas. Que, puesto de manera más bonita, armemos un relato que sea compartido. ¿Compartido por quién? Por todos. ¿Quiénes son todos? Todos. Las universidades, los gremios, el gobierno regional, los gobiernos locales. Y entre todos, primero pongámonos de acuerdo, digamos, esta imagen es la que queremos, imagen basada en proyectos. O sea, sí de concreto, no en una cosa abstracta, no en una reflexión, que muchas veces es súper necesaria también. Pero esto es una mirada muy pragmática de decir, oye, mira, están todos estos proyectos, estos son las piezas que tenemos. Todo ese camino avanzado, pues saquemos el jugo. Con eso podemos, armemos un relato en común, miremoslo e impulsémoslo. Al menos hagamos eso. Ojalá después prioricemos de esos que son, no sé, 10 proyectos y digamos, oye, mira, estos 5 no los soltemos. Todos sabemos que hay distintos tipos de impedimentos. Yo diría que un impedimento que es muy comentado y sabido es todo el tema de los permisos, ¿cierto? Que en el Parque Barón encontraron no sé qué, y que el Consejo de Monumento Nacional y que lo paró, y todo el mundo dice, ya está bien, pero no podéis estar esperando un año el proyecto por eso. Y si es que al final la institución que está a cargo, el Serviu, está solo haciendo eso, la hipótesis que estamos trabajando es que es distinto si están todos estos actores mirando eso y diciendo, oiga, a ver, venga para acá, pidamos una reunión con todo respeto, ¿cómo resolvemos esto de una manera expedita y sensata para seguir avanzando? Entonces, pongámonos de acuerdo en cuáles son los proyectos que queremos impulsar y tratar de revertir todos los obstáculos que puedan asociar a los permisos. Pues hay otros obstáculos que también son sabidos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con lo que hablábamos un poco antes cuando tú me preguntabas por qué me quedé acá, que tiene que ver con el centralismo. El proyecto, por ejemplo, de la licitación de transporte público. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando en esta región? O sea, en Santiago se hizo el Transantiago, ¿hace cuánto? ¿Ya 20 años? No sé. Y aquí todavía no hacemos un proyecto de esa magnitud y se posterga y se posterga. Entonces uno dice, oye, mira, ¿cómo podemos minimizar las posibilidades que se postergue? Apostando en este mismo sentido. Bueno, estemos todos los actores, de nuevo, todos, y invitemos al ministro de turno, digamos, ya pues, esto no puede no hacerse. Yo también para futuros proyectos, no solamente los que ahora están en la mesa, sino totalmente, que también va a acelerar
la normativa y la legislación en los futuros proyectos que se hacen aquí en Valparaíso. Además también... Y los financiamientos. Muchas veces también se postergan los financiamientos, ¿te fijáis? Entonces decir, oye, mira, hagamos el rompecabezas con todas las piezas que hay y asegurémonos que estas de verdad se materialicen y identifiquemos cuáles son los obstáculos, ya sean de permiso, ya sean de financiamiento, ya sean de voluntad política, de lo que sea, y hagamos el mejor esfuerzo entre todos para que eso no ocurra y esto se termine materializando. Y con una región que es sumamente multisectorial en todos los sectores productivos. Eso es. Tenemos de costa a cordillera, entonces totalmente. Hay un sinfín de proyectos que podemos desarrollar de aquí de igual forma. Oye, Alfonso, y para ir cerrando un poco de este bloque, viendo un lado más reflexivo, ¿cómo ha sido tu año presidiendo ya ASIVA? Ha sido intenso, entretenido, entusiasmador. A mí me gusta mucho. Mira, la hipótesis en el fondo que yo he impulsado es que los gremios no nos estábamos metiendo en estos temas. Los gremios estábamos haciendo, no sé, seminarios, juntas, comisiones, pero no teníamos una visión, por ejemplo, con los temas del puerto. Pero no una visión en un sentido solamente de comentar. Si a mí me preguntan... un periodista, el Mercurio, no tengo idea, por cualquier cosa yo voy a dar mi opinión y voy a decir que no tengo idea, que la seguridad, y si me preguntan de Gaza también voy a dar mi opinión. Pero una cosa es dar una opinión y otra cosa es meterse a trabajar. Tocar la fibra del real, la real necesidad que tenemos. Más allá, como te digo, salir de esta posición de estar en una galería mirando un partido y decir, oye, yo tengo que hacer, tengo que proponer, tengo que juntarme con los distintos actores y asumir la responsabilidad de sacar esta cuestión adelante. Y eso era algo que yo creo que los gremios no estábamos haciendo con suficiente fuerza. Y eso es como lo principal que he estado impulsando, que nos metamos, que generemos un área de políticas públicas, que trabajemos en el tema, que le metamos tiempo, que le metamos cabeza, que le metamos lucas, que le metamos energía. ¿Has descubierto algo de ti en este año? Porque ha sido, si bien ha sido sumamente intenso, también la participación con los gremios y otro tipo de asociaciones también se devuelven un poco, y imagino que también ha sido un proceso reflexivo un poco de parte tuya. Sí, bueno, yo, siéndote súper honesto, yo, un poco con lo que conversábamos al principio, yo tengo un montón de experiencia, tanto en el sector público como en el sector privado, conozco a un montón de gente, y me parecía como que me encanta poder contribuir y dar esto. Y creo que lo que un poco tenta también es que, claro, es como muchas veces los esfuerzos sociales, digamos, es como de repente tratar de mover una pared que no se mueve. Entonces de repente uno se frustra y uno dice como, esta cuestión es imposible, entre que la burocracia, entre que lo ego, entre qué sé yo. La pregunta que tú me decías ahí al principio, ¿y qué es lo que falta? No sé qué es lo que falta, porque... qué sé yo, a mí me gusta el fútbol, he dado varias analogías futboleras acá, es como los problemas de violencia en los estadios, y tú decís, ¿cómo no somos capaces en Chile de resolver eso? Llevamos 20 años y siguen entrando los hinchas a la cancha y rompen, y entonces uno dice, es que es difícil, sí, pero ¿cómo va a ser tan difícil que como sociedad vamos a ser tan incapaces de no hacer algo concreto, bien hecho, potente, como lo hizo Inglaterra hace, no sé, 20 años. Hay países y ciudades que lo hacen, ¿por qué nosotros no? Exacto, entonces, ¿qué falta? ¿Qué por Dios, qué falta para que seamos capaces de armar? Y la receta, supongo, es como lo intuitivo. Oye, un plan que tenga responsable, que tenga presupuesto, que más o menos uno lo mire y diga, sí, esta cuestión podría resultar, que serán poner cámaras, empadronar, no tengo idea, comparar la experiencia, pero trabajar como con ese rigor y ser capaz de resolver las cosas. Y por alguna razón misteriosa y frustrante, pareciera que no somos capaces. Entonces, lo que yo he estado tratando este año y lo que viene a mí y todo, es como ese ir y venir, ya, vamos, trabajemos con los gremios, trabajemos con los demás, trabajemos con el gobierno. Salir de la caja. Capaces, pero por otro lado también ver, chuta, que es difícil. Pero sin duda también hay varios hechos y esperamos también que hayan varias instancias en las que te llene el corazón trabajar en esto. Así que nos vamos a una pequeña pausa comercial y nos vemos en el siguiente bloque para finalizar este programa. Súper.
Estamos de vuelta en nuestro último bloque junto a Alfonso y ahora te quiero llevar a un análisis un poquito más reflexivo, personal y más humano, ¿ya? Después de toda esta trayectoria profesional, pero también de vida que te ha traído también este gusto por un desarrollo nacional, pero también regional aquí de la región de Valparaíso. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado en tu vida? Chuta. Mira, yo soy malo para acordarme de esos temas. Yo creo que, sinceramente, Connie, yo creo que la vida es un desafío súper complicado. Y uno, así como se esfuerza por terminar la universidad o ser bueno en la pega, se tiene que esforzar por vivir bien. Y eso implica trabajo en este otro ámbito, que puede ser desde el deporte a la espiritualidad, a la meditación, a la alimentación, a lo que sea. Y yo veo las cosas así, como un asunto integral, ¿ah? No veo como una gran separación. Al final los problemas de la sociedad, en gran medida, son reflejos de los problemas de los individuos. Parte importante de por qué no somos capaces de progresar quizás tiene que ver con eso. En la medida que discutimos y peleamos con nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros papás, bueno, no es muy sorprendente que peleemos también en el estadio y peleemos en la política y peleemos en todos lados, y así sucesivamente. Entonces yo creo que hay una continuidad en las cosas. Eso, así veo yo la vida, creo. ¿Y quién me lo ha dicho? Chuta, no sé, distintas personas que uno se va encontrando en el camino. Ya, pero tú ¿quién podría ser? Tú me has hecho varias analogías con el fútbol. ¿Quién fue el DT, uno de los DTs que más te ha marcado? Yo tengo, bueno, uno parte por la casa, ¿no es cierto? Mi viejo y mi vieja, yo creo que tuvieron un rol súper importante. Ambos ya están muertos. ¿Qué te enseñaron ellos? No, me enseñaron hasta cierto punto todo, un montón de cosas. Mi papá era una persona muy intelectual, pero a la vez un personaje muy loco, y le gustaba el arte y le gustaba las cosas más esotéricas, por decirlo de alguna manera. Mi mamá era una señora muy amorosa, muy cariñosa, y me enseñaba esa otra parte más cotidiana, más humana, más cálida. Y al final fui encontrando distintas personas en el camino. Uno se va acercando a quien se te parece, supongo también. Me gusta leer. ¿Tu libro favorito? A mí me gustan los clásicos, me gusta la literatura así como en serio. Me gustó mucho La montaña mágica de Thomas Mann, pero el libro que tenía en mente era Hermann Hesse, el Demián, que es como una cosa del estigma de Caín, como que hay cierta gente que... Bien filosófico. Sí, me gusta la filosofía. Bien. Yo en el doctorado en Inglaterra hice eso, hice ética y economía. Y por tanto siempre estoy como estudiando, leyendo y vinculándome con gente interesante desde mi perspectiva, pues, media loca. Oye, Alfonso, y si tuvieras que darle un consejo a ese joven de 20 años que estaba estudiando en Santiago, en la Chile, ocupando las micro amarillas, cuestionándose por el tema de la contaminación y el smog en Santiago, ¿qué consejo le darías? Mira, ¿sabes qué? Que yo, siendo súper franco, he logrado tener una vida súper satisfactoria. Me han pasado cosas muy tristes en mi vida. Yo enviudé siendo muy joven y me quedé con 3 niños chicos. Pero aún así creo que los errores que he cometido y las cosas malas que he hecho también han servido. Al final todo es aprendizaje. Sí, pues, sí. todo es aprendizaje y por tanto diría vive. A lo mejor algunas cosas no la haría, pero quién sabe, tal vez también que lo hiciera también. Pero también eso es un consejo, decir, Sí, pues. no te cuestiones, dale. Claro, dale, sigue lo que la intuición, yo creo, sigue preparándote. Tal vez me hubiera gustado jugar un poco más de fútbol, haber partido surfeando más joven, me gusta meterme al agua, pero
creo que me siento súper agradecido de lo que he podido vivir. Creo que la vida siempre es un privilegio, ¿ah? Con todas las dificultades y todos los dolores que conlleva. La experiencia extrañísima de estar acá y sabiendo que se acaba. Pues. Al final la vida tiene esa cosa maravillosa y súper potente de la realidad, pero por otro lado tiene una fecha de vencimiento donde eso muta completamente o se acaba completamente, no lo sé. ¿Ah? Y por tanto, eso, pues, aprovechar esta experiencia lo máximo que se puede. Perfecto. Muchas gracias, Alfonso, por estar con Gracias nosotros. Sin duda es una historia de harto trabajo y de harto gusto por hacer las cosas bien y por contribuir al resto y sumar al resto y aportar dentro de todo su granito de arena para hacer crecer no solamente la región, sino también una mirada nacional y por qué no, tirarla después también un éxito internacional. Así que muchas gracias por compartir con nosotros y los dejamos a todos invitados para que nos vean en un próximo capítulo del podcast de La Quinta Emprende. Muchas gracias.